Este video es la tercera parte de nuestra serie titulada ¿Qué sucede al morir? Les sugiero a que escuchen las primeras dos partes para modo de seguir el contexto. Y en este video vamos a continuar mirando ciertos pasajes, esta vez en el Nuevo Testamento, que hablan de nuestro tema ¿qué sucede al morir? Pero estos pasajes parecen que hablan un poco diferente y parecen que dan un testimonio distinto a las enseñanzas del Antiguo Testamento. Pero decimos con prudencia que parecen, porque cuando se entienden correctamente y se traducen con precisión, en realidad no hay ninguna diferencia y ninguna oposición con las enseñanzas del Antiguo Testamento. La una corrobora a la otra, y uno de esos pasajes se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 43, en donde dice: Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero esto solo puede significar de esta manera: De cierto te digo hoy, conmigo estarás en el paraíso. Porque noten con cuidado en sus pantallas que la palabra que no se encuentra ni antes ni después de la palabra hoy. La palabra decir, cuando se usa con la palabra hoy, a veces son separadas por la palabra griega que se pronuncia hoti, que significa que, y a veces se unen por no tener la palabra que entre en medio, y el Espíritu Santo utiliza estas palabras con absoluta exactitud, y a nosotros nos corresponde aprender lo que Él nos enseña. Permítame darles algunos ejemplos aquí mismo. En Lucas capítulo 19, verso 9, noten cómo dice: Entonces Jesús le dijo que hoy salvación ha venido a esta casa. En este pasaje, la palabra que en el idioma griego es la palabra hoti. La palabra que une la palabra hoy con ha venido, pero la palabra dijo queda separada. Y es el mismo caso en Lucas capítulo 4, verso 21. Noten cómo dice: Y empezó a decir a ellos que hoy se ha cumplido la escritura esta en los oídos de ustedes. De nuevo aquí, la palabra hoti, que une la palabra hoy con la palabra se ha cumplido, y la palabra decir queda separada. Pero este no es el caso en Lucas capítulo 23, verso 43. Aquí el Espíritu Santo cuidadosamente ha excluido la palabra que, hoti. Aquí no existe la palabra que, ni antes ni después de la palabra hoy. Entonces, ¿cómo se atreven a leer este verso como si el Espíritu Santo no la hubiera excluido? Y leer como si dijera: Te digo que hoy estarás. Seguramente esto es añadir a la palabra de Dios, insertar o implicar la inserción de la palabra que, cuando el Espíritu Santo no la ha usado, como en los otros pasajes que acabamos de ver en este mismo Evangelio. Pero ahora estamos preparados para ver que debemos traducir correctamente Lucas capítulo 23, verso 43, de la siguiente manera: De cierto te digo hoy, estarás en el paraíso. Ahora bien, la oración del malhechor que estaba crucificado al lado del Señor fue contestada. Y noten en el verso 42 que se refería al futuro, como también la respuesta del Señor, porque cuando venga en su reino se restaurará el único paraíso que las Escrituras conocen. Pero además de esto, debemos de notar que la expresión te digo hoy era un modo de expresión hebreo bien conocido que se usaba para enfatizar la solemnidad de cualquier ocasión y la importancia de las palabras. Veamos algunos ejemplos en el libro de Deuteronomio, capítulo 11, verso 2 y verso 8. Noten la expresión: comprendan hoy. El verso 8 dice: guarden todos los mandamientos que les ordeno hoy. Deuteronomio capítulo 26, verso 3 dice: y les dirás: declaro hoy
ante Yahvé tu Dios. Y aquí mismo, en los versos 17 y 18, dice, hoy has declarado ante Yahvé. Verso 18, y Yahvé te ha declarado hoy que tú serás su pueblo amado. Deuteronomio capítulo 32, verso 46 dice, les dijo, pongan mucho cuidado en todas estas palabras que yo les testifico hoy. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. La expresión te digo hoy más bien marca el carácter maravilloso de la fe del hombre, que en tales circunstancias aún podía creer y esperar el reino venidero y reconocer que el Cristo era el Rey, aunque en ese mismo día estaba colgado en la cruz. Enseguida pasemos al siguiente pasaje de nuestro tema, en Lucas capítulo 16, versos 19 al 31. Este pasaje comúnmente es llamado la parábola del hombre rico y Lázaro. Y si a veces nos dirigimos a este pasaje como una parábola, no es que sostengamos que sea una de las parábolas del Cristo, las cuales realmente y especialmente son llamadas así, sino porque simplemente este pasaje toma parte de la naturaleza de enseñanzas parabólicas. Pero es absolutamente imposible que la interpretación tradicional de este pasaje pueda ser correcto, porque si lo fuera, escuchen esto, si lo fuera, se opondría directamente a todas las enseñanzas de las escrituras del Antiguo Testamento que hemos cubierto en esta serie. Y no solo eso, sino que las palabras del Señor, del Cristo, no pueden ni deben ser interpretadas de esa manera. Ahora, si la escritura es la verdad, y sin duda lo es, que los muertos nada saben, como dice en Eclesiastés capítulo 9, verso 5. Entonces, ¿cómo pudo el Señor haber enseñado y cómo podemos creer que los muertos saben mucho? Y si el hecho es de que cuando el aliento del hombre sale, en ese mismo día perecen sus pensamientos, como dice el Salmo 146, verso 4. Entonces, ¿cómo podemos creer que el muerto sigue pensando? Y no solo que sigue pensando sin tener cerebro, sino que pone sus pensamientos en palabras y hablarlas sin tener lengua. Ahora bien, cuando se trata del gran tema de la resurrección, uno de los argumentos principales que se invoca es que si no existe tal cosa como la resurrección, entonces no solo todos los muertos, sino que también los que durmieron en el Cristo están perdidos, como se nos dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 18. Y este es el argumento que sigue inmediatamente en el verso 29, después del paréntesis que tenemos en los versos 20 al 28. Y se basa en el verso 18. Noten cómo dice. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Este, por supuesto, es el caso si no han de resucitar. Enseguida, noten la siguiente comparación. La palabra muertos es la palabra griega necrón. Necrón, muertos, con el artículo definitivo, con el artículo definitivo, como lo ven aquí en 1 Corintios capítulo 15, verso 29, significa cuerpos muertos o cadáveres. Por ejemplo, en Lucas capítulo 24, verso 5 dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿O por qué buscan entre los cadáveres al que vive? Ahora, por el otro lado, la palabra necrón, muertos, sin el artículo definitivo. Sin el artículo definitivo significa personas muertas o personas que murieron, como en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 6, en donde dice, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Entonces, escuchen esto. Esto muestra que los muertos aquí son aquellos
a quienes se les predicó el Evangelio mientras que estaban vivos. Y aunque los hombres los pusieron a morir, vivirán de nuevo en la resurrección, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la palabra griega sao, que significa volver a vivir, tiene por significado principal volver a vivir en resurrección o en una vida resucitada, como dice en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 11 versos 25 y 26 dice: Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y en Juan capítulo 5 verso 28, el mismo Señor, el Cristo, nos ordena a que no nos maravillemos de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Estas son las propias palabras del Cristo, y nos dicen en dónde se oirá su voz, y no es en el cielo, ni en el paraíso, y mucho menos en un lugar llamado el purgatorio, o el estado intermedio, sino que miren aquí, dice, en los sepulcros. Ahí es donde se oirá su voz. Y esto concuerda con el profeta Daniel, capítulo 12, verso 2, en donde nos dice que los que despierten en la resurrección serán los que dormían en el polvo de la tierra. Y noten que no dice en el seno de Abraham, ni en ningún otro lugar, estado o condición, sino en el polvo de la tierra, de donde el hombre fue tomado, y a donde debe regresar, como se nos dice en Génesis capítulo 2, verso 7, y en Génesis capítulo 3, versos 19 y 23, y Eclesiastés capítulo 12, verso 7. Y por supuesto, es muy cierto que hay una gran diferencia entre los que son salvos y los que no son salvos en cuanto a este dormir en el polvo de la tierra. Notemos la diferencia entre estos dos. Primero, los que son salvos han recibido el regalo de vida eterna, como se nos dice en la carta a los Romanos, capítulo 6, verso 23. Dice: porque la paga del pecado, singular, del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en el Cristo Jesús, Señor nuestro. Como ven, los salvos tienen el regalo de la vida eterna, y aunque no ha llegado a su completa fructificación, ellos están en el Cristo, quien es responsable de resucitarlos de entre los muertos para que puedan entrar en el gozo de ella. Porque noten lo que dijo el Cristo en Juan capítulo 6, verso 39. Esta es la voluntad del que me envió, o sea, de Dios el Padre, que todo lo que me diere no pierda de ello, sino que lo, escuchen esto, sino que lo resucite en el día postrero. Pero al contrario, los que no son salvos no tienen vida eterna, pues ya vimos que es un regalo de Dios en Romanos capítulo 6, verso 23. Los que no son salvos no tienen vida eterna, y nadie es responsable de levantarlos. Pero, aunque en realidad sí serán resucitados, pero será una resurrección de condenación, como dijo el Cristo en Juan, capítulo 5, verso 29. Mas los que hicieron el mal saldrán a una resurrección de condenación. Entonces, como ven, estos dos casos son completamente diferentes. La expiación, la resurrección y la ascensión del Cristo han hecho toda la diferencia para su pueblo. Y los que son salvos mueren como los demás, pero para ellos solo es un dormir. ¿Por qué? Porque volverán a despertar, y aunque estén muertos, ahora son llamados los muertos en el Cristo. Ahora bien, tal vez alguien vaya a preguntar, ¿y qué del caso de Moisés y Elías, que aparecieron en la montaña de la transfiguración? Con respecto a esto, seguramente
debe ser suficiente recordar que Elías nunca murió y que Moisés, aunque murió, fue enterrado por Dios. Y noten lo que dice en la carta de Judas, en el verso 9. Dice, cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él. Noten esto, por el cuerpo de Moisés. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Este misterio de su entierro y la contienda y conflicto entre Satanás y el arcángel Miguel sobre el cuerpo de Moisés apunta y señala al hecho de su subsiguiente resurrección, o sea, de Moisés, y difícilmente podría haber sido otra cosa que su resurrección de entre los muertos. El Cristo ahora tiene las llaves de la muerte y del Hades, como se nos dice en Apocalipsis capítulo 1, verso 18. Dice, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él fue el primero que resucitó, pero no el primero que resucitó por el poder de Dios. Y en 1 Corintios capítulo 15, versos 20 y 23, el Cristo es llamado las primicias de los que durmieron. Esto en relación a la cosecha futura y no en relación a las resurrecciones pasadas. Ahora, en Efesios capítulo 4, verso 8, muchas veces insiste en que el Señor llevó una multitud de cautivos del Hades al paraíso cuando le arrebató a Satanás su poder sobre la muerte y el Hades. Pero la verdad es, escuchen esto, la verdad es que aquí no dice nada acerca del Hades o el paraíso. Y nada dice sobre una multitud de cautivos, y nada dice sobre el estado del Cristo en el momento entre su muerte y su resurrección, sino que dice cuando ascendió, cuando subió a lo alto, es que hubo un gran triunfo para el Señor Yeshua, el Cristo, y no se nos dice cuáles fueron todos los efectos inmediatos de la muerte, resurrección y ascensión del Cristo en el reino de Satanás y sus ángeles malos. Pero en la carta a los Colosenses, capítulo 2, verso 15, sí se nos dice de la gran realidad de que el Cristo despojó a los principados y potestades, y de ahí en adelante el Cristo tiene las llaves de la muerte y del Hades, como ya vimos en Apocalipsis capítulo 1, verso 18, porque hubo un gran conflicto y una gloriosa victoria cuando el Cristo resucitó de entre los muertos y venció al que tenía el imperio de la muerte, y como prueba y señal de su triunfo, muchos, no pocos, sino muchos, resucitaron de entre los muertos, como dice en el apóstol Mateo, capítulo 27, versos 52 y 53. Pero si estos fueron transformados, no dice. Y si fueron arrebatados hacia arriba, no dice. Y si hubo una contienda y conflicto sobre una persona, o sea Moisés cuando fue resucitado, ¿por qué no? Un conflicto mucho mayor que el del arcángel Miguel, cuando el Cristo, por su victoria, fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de muertos. En nuestra siguiente enseñanza de esta serie estaremos examinando con detalles el pasaje del hombre rico y Lázaro. ¿Por qué dice que los dos murieron? Uno fue llevado al Hades y el otro al seno de Abraham. Pero podían tener comunicación cuando las Escrituras nos enseñan que los muertos nada saben. Déjenme saber lo que ustedes creen, lo que ustedes opinan en los comentarios. Los invito a que se suscriban. Gracias por todo su soporte y que Dios los bendiga.